organizado por CIDE, esta vez de manera virtual, y con ganas de poder hacer esta presentación y poder mostrar lo que hemos realizado aquí en la Universidad de Talca en Chile. Este trabajo fue desarrollado hace algunos años junto al colega Oscar Vallejos, quien aparece en la fotografía. Ambos somos académicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca, donde podemos observar que hemos complementado algunas áreas de interés en torno al arbolado urbano. Bien, nosotros llevamos trabajando hace, yo diría que algo más de 10 años en torno al arbolado urbano, y en este contexto nosotros podemos identificar que hay varias cosas que hoy día nos hacen poner el énfasis en el bosque urbano, en los árboles de la ciudad, dado que se estima que ya en más del 50% de la población a nivel mundial vive o se ha establecido en zonas urbanas, inclusive en algunos países este porcentaje puede estar alcanzando cerca del 75%. Y en ese contexto las ciudades se convierten en sistemas bastante complejos, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros le podamos identificar. Y la serie de actividades que se desarrollan al interior de las ciudades también están generando efectos no deseados, y muchos de ellos se traducen en lo que hoy día conocemos como el cambio climático, que se expresa principalmente con el aumento de la temperatura. Entonces, las ciudades también tienen que empezar a adaptarse y generar algunas respuestas para mitigar los efectos que tiene el proceso de cambio climático, donde los árboles y el bosque urbano son elementos presentes desde hace mucho tiempo que están coadyuvando en esta mitigación del arbolado urbano. Pero también debemos conocer cuál es esa función que tiene, medirla y obviamente poder incorporar de mejor manera al árbol en la planificación de la ciudad. Por ello es que desarrollamos este proyecto, que fue cuantificar de manera empírica el efecto mitigador que tiene el bosque urbano en variables de tipo ambiental en la ciudad de Talca, Chile. El fundamento, de alguna manera, ya es señalado y hay mucha literatura, afortunadamente, que da respaldo a lo señalado, ¿cierto? Es porque los árboles, el bosque urbano, entrega una serie de beneficios, llamados también servicios ecosistémicos, mirados desde el punto de vista social, cultural, estéticos, económicos, climáticos y ecológicos. Por ejemplo, dentro de los beneficios sociales o culturales podemos encontrar la recreación. Incluso hoy día se estudia cuál es el impacto que tiene el acceso a la infraestructura verde para mitigar los efectos secundarios que tiene el COVID, ¿cierto? Relacionados con este proceso de estrés que vivimos, de confinamiento y de disminución de nuestra participación en una ciudad en términos normales. El arbolado urbano, el bosque urbano mejora la calidad de vida en esos términos, también aporta a la salud pública y humana, reportado en muchos estudios, y mejora la salud mental y física de quienes pueden acceder a una área urbana, perdón, a una área verde o una infraestructura verde cercana a su domicilio, por ejemplo. También tenemos beneficios de tipo estético, como aquellos que nos aporta la percepción visual, cuando en climas como el Mediterráneo continental en el que nosotros vivimos, podemos incorporar variables que nos ofrecen una variabilidad de colores interestacionales, ¿no? Que nos entregan una dinámica muy interesante, lo que nos permite una variación del paisaje que nos generan esta idea de beneficios estéticos. Así también podemos encontrar una serie de otros beneficios de tipo climático y ecológicos, ¿ah? Que están siendo y han sido estudiados
principalmente en países como Estados Unidos, donde se desarrolla, por ejemplo, el modelo Aitrique. Se está intentando poder adaptar en otros países como Australia y Canadá, por ejemplo. Entre ellos, una menor contaminación tanto del aire como sonora, el efecto de las islas de calor, o mirada desde el punto de vista positivo, como el efecto de las zonas de mitigación, el control del viento, el reciclaje del agua, por ejemplo, o las aportaciones nuevas que pueda hacer en agua, la reducción de las escorrentías superficiales y que ocurren en las avenidas que suceden durante los meses de invierno o primavera, durante las torrenciales lluvias que están generándose, por ejemplo, o la conservación de la diversidad, entre otros. Así también podemos identificar los beneficios económicos, como por ejemplo los relacionados con menores costos vinculados a la calefacción y a la refrigeración, como también a los vinculados a la emisión de contaminantes. Por ejemplo, también el arbolado y los bosques urbanos aportan, cuando estos son removidos de las calles, a la producción de productos madereros y no madereros, a la revalorización de las propiedades, por ejemplo, y a una revalorización en términos de la protección que ellos aportan en los lugares donde pueden haber algún tipo de daño potencial respecto de estas variabilidades que están ocurriendo con ambientales. También el fundamento que rescato hoy en día tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha planteado Naciones Unidas para el año 2030, ¿cierto? En que de 10 de cada 17 de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible incluyen los bosques urbanos. Por lo tanto, hoy día podemos tener claridad que hay un desafío importante en términos de la atención, el cuidado y la planificación que debemos tener de ellos. Y otro que tiene que ver una característica mucho más local es que, como señala esta portada de un suplemento de un diario el año 2017, en Chile, en el país, se perdió hasta un 18% de la cobertura arbórea de las principales ciudades del país. Y probablemente esto sea una situación que está ocurriendo en la mayoría de los países de la región latinoamericana. Nuestros árboles se están haciendo más viejos, ¿cierto? Hay una condición de riesgo que muchas veces no se ha sabido atender adecuadamente en nuestros países, y eso conlleva, sin lugar a duda, a una eliminación temprana de muchos árboles y con ello a perder la calidad de vida y estos servicios ecosistémicos que estos árboles nos han aportado. Es en ese contexto, ¿cierto?, tanto pasado, donde se ha sido capaz de reconocer y valorar los aportes del arbolado urbano, y hoy día este relevamiento que hay de las funciones ecosistémicas de este árbol, en el que nosotros basamos nuestra propuesta para poder identificar cómo en una ciudad de tamaño medio, como ocurre en la ciudad de Talca, ¿cierto? Nosotros establecimos este objetivo que fue, desde el punto de vista eminentemente empírico, bastante rudimentario, reconocer, identificar y medir cuál es el aporte, cuál es la relación que hay de la cobertura arbórea de parte de la ciudad de Talca respecto a una serie de variables ambientales. Para ello, nosotros establecimos 30 parcelas circulares de 8 metros, ¿cierto?, de radio, con una superficie de 201 metros cuadrados en la ciudad de Talca, y establecimos 3 transeptos distintos. Identificamos 3 avenidas principales con ciertas características en el centro de la ciudad. La ciudad de Talca tiene actualmente en torno a unos 200.000 habitantes, es de un tamaño medio, como señalaba. Identificamos las especies arbóreas existentes y le medimos algunas características dasométricas, que también utilizamos específicamente la proyección de copa para hacer estas
vinculaciones con las variables ambientales, ¿cierto? Y para esta cobertura de copa lo único que hicimos fue proyectar horizontalmente el área de copa, no medimos el área foliar, que fue nuestra idea original. Tuvimos un desfase con los recursos y la posibilidad de comprar un instrumento que ya estamos usando, que es que calcula el índice de área foliar, y estamos vinculando obviamente estas variables con esa área foliar de nuestras parcelas que definimos. Bueno, entonces en cada una de estas parcelas, tanto en el centro como en uno de los bordes, ese borde fue al azar. A veces medíamos el borde norte, el borde sur, el este o el oeste. Medimos 7 variables. El material particulado, específicamente el PM10, medimos tanto el valor máximo como el promedio durante un par de minutos a 1,5 metros de altura. Medimos el ruido en decibeles, tanto el ruido máximo como el ruido mínimo, también a 1,5 metros de altura. Medimos la temperatura a 1,5 metros y a nivel de suelo, no en la superficie del suelo, sino que inmediatamente sobre la superficie del suelo. Medimos la humedad relativa a 1,5 metros y la radiación ultravioleta a 1,5 metros. Bueno, los transeptos que utilizamos son los que se pueden observar en esta imagen, donde podemos observar que podemos ver en esta parte alta de aquí arriba, ¿cierto? Es el transepto 1, que este corresponde a lo que se conoce como la Alameda de Talca, que tiene un amplio bandejón central, muy arbolado, reconocido por la población de la ciudad como una infraestructura verde muy relevante para la ciudad, pero también con árboles bastante ya maduros. Por lo tanto, también probablemente en una etapa de reducción, de menor aporte en servicio ecosistémico. Por otro lado, tenemos otra calle que se llama Diagonal. Ambas calles, ¿cierto? La Alameda como Diagonal, son centros de alto tráfico vehicular y de conexión de la ciudad. La Alameda Talca con una componente comercial relativamente nueva, ampliamente residencial, y una poca de servicios, como también destacando los servicios educativos, porque hay muchos establecimientos educacionales en ese espacio. También tenemos la plaza central, la plaza que le llamamos la Plaza de Armas de Talca, que toma un par de parcelas del transecto 2 y una parcela del transecto 3, que corresponde a una cantidad de calles, de cerca de 9 calles, donde ubicamos las otras 10 parcelas, por lo tanto 10 parcelas en el transecto 1, en el transecto 2 10 parcelas, y en el transecto 3 otras 10 parcelas. Y en el transepto 3 es eminentemente una calle comercial, cuya una de las particularidades es que 3 de ellas se convirtieron hace algún tiempo en una calle peatonal. Durante ese periodo de transformación, que fue en el año 2006, se produjo una extracción importante de árboles, por lo tanto los árboles que están ahí son bastante jóvenes. Podemos aquí observar las características del transepto 1, donde observamos árboles añosos, de gran envergadura, grandes. El transepto 2, ¿cierto? Es una calle también de doble tráfico como el 1, más pequeña, con árboles tanto en el bandejón central, que es bastante pequeño, como de más o menos unos 4 metros, donde se ubican muchas especies de plátano
que genera un efecto abovedado muy interesante en esa avenida, que provoca efectos positivos y negativos a la vez, que lo voy a mencionar más adelante. Y el transepto número 3, que aquí podemos ver esta calle remodelada de paseo peatonal, ¿cierto? Que ha sido desde siempre la principal calle comercial de la ciudad de Talca. Y aquí viene la parte interesante de nuestro desarrollo, porque la hicimos con instrumentos, salvo el medidor de material particulado, con instrumentos de fácil acceso y de precios relativamente económicos para comprar. Yo diría que el medidor de material particulado fue probablemente el más caro, que llegó a costar algo de $10.000, pero tanto el sonómetro como el medidor de humedad relativa y temperatura y el de radiación ultravioleta son instrumentos de escaso valor y que se puede acceder relativamente fácil para una investigación de esta naturaleza. No contamos con los recursos suficientes como para poder haber hecho instalar estaciones de monitoreo permanente de mayor complejidad. Así que tuvimos que pasearnos por estos 3 transeptos habitualmente durante entre 1 y 2 horas en cada uno de los periodos de mediciones, que son los que muestro a continuación. Hicimos 3 periodos de medición, que fue verano, que tomamos el periodo de noviembre a enero de 2014 al 2015, otoño, abril a mayo del 2015 y primavera de septiembre a noviembre de ese año 2015. No consideramos el periodo de invierno porque la mayoría de los árboles presentes en los transeptos son de hoja caduca, entonces consideramos que podía secar demasiado la intención que teníamos de vincular la presencia de árboles a estas variables ambientales. Habitualmente tuvimos una cantidad que iba más o menos a unos 12 a 15 días por cada periodo de estación del año en que medimos durante 3 horarios. Habitualmente medíamos lunes, miércoles y viernes. Y los horarios eran de 8 a 9 de la mañana, de 14 a 15 en el mediodía y de 19 a 20 horas por la tarde, ya pasada la tarde. Lo que significó que pudiéramos recolectar 1.319 datos, que para nosotros y este tipo de estudios resultó ser un nivel de datos bastante interesante. Veamos algunos resultados de ello. Aquí podemos ver en este eje, ¿cierto? Las 30 parcelas, ¿cierto? De la parcela 1 a la parcela 10, que está en el transepto 1 llamado Alameda, de la parcela 11 a la parcela 20 en el transepto 2 llamada Avenida Diagonal, y Plaza de Armas, y en el transepto, perdón, en la parcela 21, la 30, en el transepto 3, denominado Calle 1 Sur o Calle Comercial. Podemos observar claramente que en la zona de la Alameda contamos con los árboles mucho más frondosos, ¿cierto? Y con, si bien no son los más antiguos o tienen edad mucho más grande, sí son los árboles más frondosos porque evidentemente tienen mucho más espacio para crecer, tanto en este gran bandejón central de casi, diría yo, de unos 25 metros, como de las veredas que tienen, o andenes en algunos países llamados, que tienen algo así como de 6 metros de ancho. A diferencia de lo que ocurre en el transepto 2 de la calle Diagonal y de la Plaza de Armas, que son básicamente estos árboles más grandes, que tenemos un bandejón mucho más reducido y veredas más reducidas, pero que de todas maneras es un espacio importante arbolado con árboles antiguos. Y podemos observar en el último transepto, que es la calle Comercial, que lamentablemente ha siempre mantenido históricamente veredas bastante estrechas,
¿cierto? Con fachada continua, con algunos efectos negativos para la infraestructura verde que hay ahí, por ejemplo, el acristalamiento de algunas tiendas que generan estos efectos de calor, o remodelaciones importantes que también han generado islas de calor, y obviamente el arbolado urbano ha sido más reemplazado que en los otros lados porque también esta avenida ha sufrido en su momento remodelaciones importantes. Bien, a modo de mostrar algunas cuestiones que puedan ser interesantes, ¿cierto? Muestro algunos datos, por ejemplo, en este caso de material particulado tanto máximo como promedio. Entrego la mediana, la media, pero para mí uno de los elementos más interesantes es la amplitud. Tenemos aquí las épocas del año: otoño, primavera, verano, y el bloque que le llamamos para efectos estadísticos los transeptos. ¿Qué podemos mostrar de estos elementos? El PM10 se relaciona, ¿cierto?, con la contaminación por material particulado, y en el caso de la ciudad de Talca, que tiene un clima bien definido en términos de Mediterráneo continental, en ese contexto es que tiene un verano, tiene dos estaciones muy marcadas. Tiene una primavera, pero tiene un otoño, pero bastante reducido, que pasamos rápidamente de un invierno, una primavera muy corta, a un verano relativamente largo, de 4 meses a 5 meses, ¿cierto? Donde hay un aumento de las temperaturas, baja la humedad relativa, principalmente durante el día, y hay una reducción de las precipitaciones, y un invierno también de un periodo de duración relativamente parecido, con temperaturas más bajas, con máximas, por ejemplo, en verano que pueden llegar a los 33 grados y mínimas a los 13, humedades durante el mediodía de 30%, pero en promedio unos 50%. En invierno la temperatura máxima rondará en torno a los 23, entre 18 y 23 grados, y la mínima en torno a los 12, con humedad relativa por sobre el 80%. Por lo tanto, y la mínima en invierno puede estar, incluso puede llegar a bajo cero en algunos casos. Entonces, el uso de calefacción es un elemento fundamental para la población de la ciudad, donde hace mucho tiempo se utiliza biomasa para ello, principalmente leña, ya prácticamente no en hogares abiertos, sino en hogares cerrados de combustión controlada, y recientemente también en base a biomasa, pero uso de pellet con refuerzo para mejorar la combustión. Y eso significa que nuestra ciudad tiene una polución bastante importante durante los meses de otoño-invierno, que se puede ver claramente en estos registros que ustedes están observando, ¿cierto? Con máximos bastante preocupantes. Tanto así que en nuestra ciudad existen muchas veces restricciones de utilizar esta biomasa en periodos de emergencia y preemergencia ambiental, producto de los niveles de contaminación y los efectos negativos que tiene en la salud. El PM10, en este caso, fue correlacionado con las estaciones de monitoreo que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces podemos observar que al menos por bloque, ¿cierto? Hay diferencias importantes que después vamos a analizarlo de manera estadística. Por otro lado, el ruido, observamos que el ruido, tanto en el efecto de amplitud, como tanto en el ruido mínimo como en el ruido máximo, lo cierto es que nos está demostrando que en las 3 transeptos o bloques que nosotros definimos, la ciudad, al menos en esos horarios, es una ciudad ruidosa, que excede inclusive muchas veces la media y la mediana del ruido mínimo del ruido máximo recomendado tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Agencia Norteamericana Ambiental.
Lamentablemente en nuestro país, si bien hay una autoridad ambiental que ha establecido tope de ruido mínimo en horario, no ha incorporado el tráfico como una fuente de ruido que tenga que ser limitada. Y obviamente estos datos dan cuenta de ello. Respecto a la temperatura, obviamente que podemos observar con claridad aquí lo que significa un rango de temperatura tanto en otoño, en primavera como en verano. Por lo tanto, los datos que encontramos son los que son esperables, dado la información con la que contamos desde las diferentes estaciones meteorológicas o de fuentes de información que tiene nuestra ciudad. Respecto de la radiación ultravioleta, sí, aquí es una cuestión tremendamente importante y lo vamos a ver después cuando, junto con las demás variables, las vinculemos con la cobertura arbórea, cómo las diferentes amplitudes vinculadas con la radiación ultravioleta tiene las tres periodos estacionales que nosotros investigamos. Fíjese que incluso puede llegar a prácticamente más de 1500 veces de diferencia, lo que es una cuestión muy preocupante. Cabe consignar que la ciudad de Talca está ubicado en el paralelo 35 grados 25 minutos más o menos, y obviamente que el agujero de la capa de ozono en el periodo que cuando empieza ya la primavera y al inicio del otoño tiene un efecto importante en la ciudad, con altos niveles de radiación. Y por otro lado, la humedad relativa es bastante variable, ¿eh? Porque obviamente tenemos una serie de cuerpos de agua relativamente cercanos, estamos a cerca de 100 kilómetros de un gran lago artificial que hay aquí, y un poco más de 100 kilómetros tenemos el Océano Pacífico, y por eso tenemos una influencia interesante del efecto del Océano Pacífico, que inclusive a veces en los periodos otoño e invierno, y dado que Talca además se encuentra en una depresión, genera un efecto negativo, haciéndonos una especie de escudo, ¿cierto?, donde debido a la inversión térmica no puede generarse un efecto de limpieza también del aire en la ciudad. Bien, algunos resultados. Para nosotros fue todo un desafío mostrar un resultado desde el punto de vista gráfico que nos permitiera también sacar algunas conclusiones. En este caso vemos que hay aquí tenemos representado en todo este borde de este gráfico 4 variables distintas. Una es el periodo del año, la estación del año, la jornada, recordemos que fueron en 3 periodos, 3 jornadas, a las 8, a las 2 y a las 7, a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde. Y la cobertura. Nosotros definimos coberturas hasta 20, cada 20avo, o cada 20º, o cada quintil, como queramos observarlo, hasta 20% de cobertura, 40%, entre 20 y 40, entre 40 y 60, entre 60 y 80, y entre 80 y 100%. Entonces, cada una de estas expresiones que está acá nos señalan estos elementos. Y aquí podemos ver en términos de la humedad relativa, que está concentrada, ¿cierto?, en otoño, en la jornada 3, y prácticamente con independencia de la cobertura arbórea. Un aspecto obviamente todo lo contrario de lo que sucede en el periodo de verano. Y podemos sí observar que en el periodo de verano, en las mañanas, ¿cierto?, siempre hay humedad. Lo mismo ocurre en el periodo de primavera, y la humedad obviamente baja en el periodo de primavera, en las jornadas de media tarde y de tarde-noche, por llamarlo de alguna forma. Por lo tanto, podemos observar que en términos de humedad relativa
hay un efecto de la cobertura. Por otro lado, acá tenemos el material particulado, ¿ah? Donde tanto máximo como mínimo tiene efectos bastante importantes y obviamente negativos para la población en el periodo de otoño y parte de primavera y con cierta independencia de la jornada, como lo veremos a continuación. La siguiente nos muestra lo que son las temperaturas, ¿cierto? En color rojo la temperatura del suelo, en este morado pálido la temperatura a 1,5 metros, y en este marrón oscuro la radiación ultravioleta, que se concentra sobre todo en el periodo de verano, ¿cierto? Y nos llama un poco la atención porque a mediodía y en general, dependiendo del impacto que haya, con cierta independencia de lo que significa la cobertura arbórea. Recordemos en todo caso, sí, que nosotros medimos la cobertura arbórea como la proyección de copa y no como índice de área foliar, que probablemente nos podría entregar, y en otro estudio que hicimos nos entregó una cuestión bien distinta e interesante. Y usando la misma tipo de gráfica, aquí tenemos el ruido, que lo único que nos demuestra que tenemos al menos estos 3 transeptos como lugares ruidosos. Fíjense que aquí están los decibeles, ¿cierto? Y podemos tener que prácticamente el ruido, y básicamente el ruido del tráfico, nos tiene con serios problemas en la ciudad. Bien, entonces nuestro desafío fue convertir esto en un análisis estadístico. Para eso hicimos un análisis de varianza que nos mostró que habían diferencias significativas, y luego aplicamos una prueba de Tukey, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta más que había aquí una estadística no paramétrica, y estos son los resultados del análisis estadístico. ¿Y qué puedo mostrar de interés aquí? Por ejemplo, el material particulado, en este caso, ¿cierto?, no mostró diferencias por cobertura arbórea. Aquí están las coberturas del 20 al 100%, como les señalaba, con independencia de los valores máximos y mínimos. Sin embargo, sí tiene, mirado por separado, impacto la jornada. Y esto no deja de ser interesante porque fíjese que se acumula el material particulado en la mañana, a diferencia de la menor contaminación que ocurre a mediodía y por la tarde. Algo similar ocurre, también hay diferencias aquí, ¿cierto?, entre lo que significa estar ya sea en el transepto 1, 2 o 3, siendo obviamente mucho más contaminante los transeptos 1 y 3, que nos llamó, perdón, menos contaminante el 1 y el 3. El 1 puede ser por el efecto de la masa arbórea que hay, el 2 que corresponde a esta diagonal. Entonces ocurre un efecto abovedado en los árboles, y nosotros creemos que cuando empieza este abovedamiento de las calles, donde circula tráfico, también se genera un efecto túnel, por lo tanto también puede haber una concentración mayor de material particulado. Y también la época, aquí podemos observar que otoño y primavera prácticamente ocurre valores sin que haya una diferencia significativa en esta temática. El ruido, también encontramos diferencia en el ruido. Sí, pero lamentablemente no podemos hacer una inferencia muy importante respecto a la masa arbórea que hay, pero sí sabemos perfectamente que, dado que nosotros medimos la cobertura de los árboles, tampoco sabemos, como esta proyección, sabemos que el ruido tiene un efecto, ¿cierto?, o un vínculo con la presencia de infraestructura verde, pero esa infraestructura verde también tiene que ver con
su presencia en el eje de la altura. Entonces, podemos tener un árbol con una buena masa foliar, pero si se encuentra a partir de los 3 metros, por ejemplo, poco puede hacer en la medición del ruido a metro y medio. Por lo tanto, tenemos que también hacer diseños de ciudades que puedan incorporar infraestructura verde de más baja altura, por ejemplo, utilizando especies arbustivas. Lo mismo ocurre más o menos, ¿cierto?, en el resto de las fuentes de variación. Fíjese que la temperatura a metro y medio se comportó sin ninguna diferencia respecto a la cobertura, y sin embargo fue un poquito más alta en la medida que hay menor cobertura. La jornada también se presentó como algo que esperamos. A mediodía hace mucho más calor que a final de la tarde, y a final de la tarde mucho menos que en la mañana. Respecto de el lugar, ¿cierto?, fue relativamente similar la temperatura, mostrando que al menos aquí hay mucho edificio, sobre todo en el transepto 2, ¿cierto? Y eso también, y los edificios están muy cercanos, aunque más pequeños, en el transepto 3. Y en el transepto 1 hay una serie de cambios que se han ocurrido. Está este cambio muchas veces del suelo, donde se ha pavimentado esta alameda, usando, por ejemplo, materiales con mayor reflexión del suelo. Y eso, en definitiva, empieza a provocar mayor temperatura. Y la temperatura también durante la época del año también se comportó como nosotros era esperable. La humedad relativa prácticamente sin diferencia de acuerdo a la cobertura arbórea, que nos llamó la atención. Y obviamente que podemos observar que aquí hay una relación interesante, a pesar que en algunos casos no hay diferencia estadística, pero sí en la medida que aumentamos la cobertura, disminuye la radiación ultravioleta, y por lo tanto eso nos llama obviamente a incorporar un nuevo elemento a la hora de seleccionar los árboles, que es árboles grandes, de mayor cobertura, de copas más grandes, de copas más densas, que estarían generando efectos o servicios ambientales vinculados con la radiación ultravioleta mucho más positivos. Respecto a la jornada, ¿cierto? Estas dos variables se comportaron relativamente similares y eran esperables, con menor radiación, ¿cierto?, a primera hora y a última hora de la tarde, y al contrario, con mayor humedad relativa en esos horarios. Los transeptos fueron interesantes porque con menor radiación ultravioleta, en la medida que era más sombrío. La avenida Diagonal es más pequeña, es más sombría, está más arbolada, y obviamente una menor radiación ultravioleta, y algo parecido o con relaciones similares con la 1 Sur. La 1 Sur es una calle que va de oriente a poniente. Por lo tanto, la Diagonal es una calle que justamente hace una diagonal entre el oriente y el poniente, sin irse en línea recta. Y la Alameda es una calle que es paralela a la 1 Sur. Y eso también tiene un efecto en cómo los rayos solares, las temperaturas, la humedad relativa, etc. Y la radiación ultravioleta incide también al momento de la sombra, por ejemplo, incide al momento de hacer las mediciones. Y la época, obviamente, también mostró diferencia significativa en los 3 periodos con relación tanto a la humedad relativa y a la radiación ultravioleta. Es interesante para nosotros porque, como les digo, esto es una investigación, un proyecto que obtuvimos y que con un trabajo bien interesante de calle, con diferentes instrumentos. Aquí vemos a Oscar, por ejemplo, en uno de los puntos de la Alameda, esa es la Alameda de Talca, que tiene este tipo de árboles. Hicimos una medición interesante, pudimos trabajar, otros colegas nos aportaron después
análisis y pudimos publicar este trabajo en Arboriculture and Urban Forestry de la Sociedad Internacional de Arboricultura. También tuvimos la oportunidad de que nos hicieran un reportaje en Diario de Circulación Nacional y obviamente emitimos un proyecto vinculado a nuestro informe, que está disponible para ustedes si es que así lo requieren. Bien. ¿Qué podemos concluir? Uno, la presencia de diferencias significativas para todos los promedios de material particulado, PM10, nos medimos PM2,5, ojo, para el ruido máximo, ruido mínimo, de acuerdo en horario, en estación, temperatura, humedad relativa y radiación ultravioleta para todas las fuentes de variación. Dos, a medida que la cobertura se incrementó, disminuyó el material particulado, la temperatura a 1,5 metros de altura, la humedad relativa, pero no hubo estadística significativa, diferencia significativa en términos de estadística, pero sí lo hubo este tipo de diferencias para ruido, temperatura y humedad, perdón, y radiación ultravioleta. ¿Qué queremos decir con ello? Que si bien a lo mejor no podemos ser determinante de acuerdo a la estadística que nosotros usamos en términos de estas diferencias, sí podemos aseverar que encontramos relaciones en ellas. Y nosotros tenemos la convicción que no encontramos esta diferencia estadística significativa, dada la amplia variabilidad que encontramos. Porque si hicimos algunos análisis más específicos, ¿no?, por periodos de tiempo o restringiendo algunos datos, ¿cierto?, para disminuir esa variabilidad, y ahí sí encontramos diferencias estadísticas significativas. Otra cosa que es importante para nosotros con el tipo de clima que tenemos, la hora del día tuvo diferencia significativa en todas las variables, con excepción del ruido máximo, ¿cierto?, explicado, a nuestro entender, por el tráfico de la ciudad, que es un elemento que hoy día en este congreso se señaló que el ruido no está incorporado en la primera sesión de hoy día de la tarde, como un elemento de contaminación que tenemos que empezar a ponerle mucho más atención. Las diferencias fueron por la mañana en términos de horario del día, para el material particulado, tanto máximo como promedio, para el ruido mínimo y la humedad relativa. Nosotros suponemos, la explicamos por las condiciones atmosféricas, esta idea de inversión térmica que tiene la ciudad de Talca en el periodo otoño-invierno, ¿cierto? Los vientos predominantes durante el periodo de verano que permiten la aireación de la cuenca de la ciudad, ¿cierto? Y por otro lado también a la alta variabilidad que tenemos los datos. Por estación, otoño y primavera se mostraron los registros máximos de material particulado, como decía, sobre todo del uso de biomasa para la calefacción en la ciudad, y a esta presencia de la inversión térmica que ocurre producto de la actividad antropogénica de la ciudad, y el hecho de que la ciudad esté en esta condición de depresión, mientras que en el verano estas diferencias fueron para la temperatura máxima y la radiación ultravioleta. A modo de corolario, ¿cierto?, nosotros queremos reforzar la idea que el bosque urbano, los árboles, reducen los efectos negativos de las variables que al menos pudimos estudiar en este trabajo, que si las ponemos en una mirada de extensión, podríamos hablar de procesos de cambio climático, que permiten hacer las ciudades más confortables y más resilientes a este proceso de cambio climático. Pero ojo, ello debe ser a la luz de la información que tenemos hoy día, en base a una planificación no acordada, hecha con anterioridad con los urbanistas, donde tengamos la posibilidad de participar quienes sabemos lo que significa
que un árbol tenga este tipo de aportes para la ciudad. Y en ello la planificación es importante. Fíjese que yo concuerdo con un colega justamente de Ecuador, Jorge Polo, que señaló hace algún tiempo atrás que la infraestructura verde en nuestras ciudades ya no se va a medir a nivel de nuestros pies, pensando en metros, a propósito de metros cuadrados de pasto, sino va a ser de los metros cuadrados que hayan sobre nuestras cabezas. Y eso va a ser a partir de la cobertura que nos entreguen los árboles, porque los árboles tienen un mejor futuro en este mundo con este cambio que estamos viviendo. Para finalizar entonces, queremos agradecer al Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de Chile por financiar este proyecto. Y hay una serie de referencias bibliográficas que usamos para realizar este trabajo y que uno puede ampliarlas en el artículo que señalé hace algún rato atrás. Así que muchas gracias por la invitación. Los dejo invitados a que, si están interesados en esta temática vinculada al arbolado urbano, a la gestión del arbolado en general, me escriban. Está ahí mi correo electrónico. Agradezco la invitación nuevamente y muchas gracias.